cámara, acción. Muy buenas noches, buenas. Los que no quieran estar como arrumados, por aquí hay banquitas. ¿Cómo? Bueno, hoy el tema es muy sabroso, es muy delicioso, porque el jueves es el día del Corpus Christi. Corpus Christi es el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, les voy a explicar desde el Antiguo Testamento por qué Jesús se quedó en una migaja de pan y en el vino. En la Biblia no hay nada dejado al garete. La palabra de Dios tiene una connotación que es deslumbrante, que los diferentes enemigos en el transcurso de la vida y de los siglos no han sido capaces de desvirtuar la grandeza de ese librito. Ese librito, se lo prometo, que si es pan, tiene una enseñanza, y si es vino, tiene otra enseñanza. Si fue pan y no fue arepa, fue por algo. Y si fue vino y no fue chocolate con leche, es por algo. O sea, eso no tiene adornos. Todo milimétricamente, la palabra de Dios está viva y tiene una enseñanza. Entonces, la Biblia, así como la educación de un ser humano tiene infancia, adolescencia y madurez, así como hay una primaria, un bachillerato y una universidad, la Biblia, la pedagogía divina, nos lleva en el Antiguo Testamento la primaria. La primaria es la base de la vida del cristiano. A usted en primaria le enseñan las cosas sencillas, elementales. Se lo repito, en primaria le enseñan a usted la M con la A más, la N con la I, 1 más 1, 2. Mi mamá me ama, mi mamá me mima, mi mamá me tiene, mamá o. A nadie le enseñan trigonometría, ni cálculo, ni física en el bachillerato. En el bachillerato le complican a usted ya las cosas y llegan los profesores de filosofía, de cálculo y le enredan. Y en la universidad lo especializan. Quiero que comprendan entonces que el Antiguo Testamento es la preparación para el bachillerato, o sea, para la venida de Jesús. Todo el testamento es el preámbulo, es la base de lo que va a ser el cristianismo, la Iglesia Católica. Es la primaria del catolicismo. Y oiga la pedagogía divina. La Eucaristía empezó con la muerte de Caín y de Abel. Abel, locamente enamorado de Dios, con su corazón que reverdecía de amor por Dios, cogió algún día, por iniciativa propia, el mejor de sus terneros. El más puro, el más perfecto, el más bello. Y lo mató en un acto de locura por Dios y lo quemó, soñando en que cada humo y el olor de la carne del mejor de sus terneros subiera y alabara y agradeciera a Dios. Caín entonces no pudo soportar, porque él en cambio era tacaño, era avaro y mediocre con Dios, y le obedecía lo más estúpido, y le daba migajas a Dios y le pedía lo máximo a Dios.
Entonces Dios, viendo la generosidad, la dadivosidad, la entrega y el desprendimiento de lo material, y ver cómo Caín, como Abel, en lo más profundo de su corazón entendía que Dios era el dueño de todo y que merecía lo mejor y no migajas, el Señor le devolvía el 100 por 1. Y se multiplicaba todo en Abel. Y Abel no pudo resistir ese dolor, esa envidia, y lo mató. Caín mató a Abel por envidia, porque Abel fue el primero sacerdote que le ofreció sacrificios a Dios. La palabra sacerdote tiene un significado maravilloso. Sacerdote es todo aquel que se da. Por eso Jesús es sacerdote eterno, porque se nos da eternamente. No solo se nos dio en la cruz, sino que se nos sigue dando en la Eucaristía. Entonces, de ahí nació una casta sacerdotal de hombres buenos que le ofrecían a Dios los mejores becerros, los mejores terneros, los mejores novillos. Luego se va transcurriendo el tiempo y Dios escoge a Jacob y a sus 12 hijos como el pueblo predilecto. Todos los sacerdotes, entonces, a imitación de Abel, ofrecían los mejores terneros. A mí me da, como conozco alguito de ganado, me da impresión llamarle novillos, porque el que sabe ganado sabe que novillo es un toro capao, o sea, y para Dios, el que le ofrecía, porque en eso quiero ser iterante y mamón, el animal debía ser perfecto. O sea, jamás hubiera servido un novillo. O sea, la palabra novillo en el texto bíblico es una mala traducción. Era el mejor toro, el más perfecto, el más bello, se le ofrecía a Dios. Y si ustedes leen el libro del Levítico, Dios le enseña, elige a sus sacerdotes y les da el manual del ritual que deben seguir. Ese sacrificio de esos novillos se convirtió en un ritual de ofrenda a Dios. No era para halagar a los hombres, eran los hombres halagando a Dios a través de un toro perfecto y sin mácula. Pero entonces los hombres no le ofrecían un toro. Léanlo. 1000, 2000, 3000. David hacía fiestas hasta de un mes, honrando y bendiciendo al Señor y ofreciéndole novillos. En la casta sacerdotal, para que le digan a los hermanos sacerdotes, a los hermanos separados, existe desde el Antiguo Testamento. Y los sacerdotes que eran elegidos por Dios, consagrados por Dios, tenían unas normas dictadas por Dios. Se tenían que poner todas sus vestimentas como Dios se los pedía, tenían que matar el novillo como Dios se lo pedía. Exactamente eso es lo que es un ritual. A mí me da mucha tristeza porque la gente en su ignorancia no sabe que la misa es un ritual. La Santa Misa es un ritual y tiene que llevar paso a paso. En la Santa Misa no se hizo para que usted vaya a pasar bueno, no se vaya, la verdad no se hizo para que le guste a usted. La Santa Misa se hizo para que le guste a Dios y para ofrecerle sacrificios a Dios como muestra de alabanza a Dios, de obediencia a Dios y de sumisión a Dios. En la ignorancia, a mí me da tristeza cuando dicen
es que a mí no me gusta ir a misa. ¿Quién le dijo que es que la misa es para que le guste a usted? La misa es para que le guste a Dios. La Santa Misa no es un show, no es un reality, no es una cosa chévere, bacana. El cura en ningún momento es un artista que va a complacer sus deseos de espectáculo. Una misa no es un grill, no es un bailadero, no es un parrandeadero. Una Santa Misa es donde el sacerdote celebra un ritual, donde tiene que tener las vestiduras precisas. Un sacerdote, por la ley canónica, por todo, tiene que tener el vestido rojo. Si ese día se va a celebrar un martirologio, tiene que tener el vestido verde. Si es un tiempo ordinario, tiene que ponerse todo y ceñirse todo y hacer todos los pasos, porque es un ritual. El sacerdote lo que hace es ofrendar un cordero a Dios. Desde el Antiguo Testamento, ojo, me fui allá para el Nuevo, para que fuéramos entendiendo, como atando cabos. El sacerdote no hacía un show, no hacía un espectáculo, se tenía que ceñir a un ritual. Y lean el Antiguo Testamento, y sacerdote que no lo hacía era castigado hasta con su propia vida por Dios. Si el Señor le decía que el sacerdote podía comer tal cosa y comía de otra, era castigado. El sacerdote, de todos los movimientos eran un ritual. ¿Por qué? Porque todo en la espiritualidad tiene un significado para Dios, que ahorita se lo voy a explicar. Cada cosa que se ponía el sacerdote significaba algo para Dios y para el pueblo. O sea, no es un resabio, no es un capricho que el sacerdote tenga que el obispo tenga un cíngulo, tenga una tiara, no. Eso está desde el Antiguo Testamento en la casta sacerdotal. Bueno, luego llega el Señor y escoge a Abraham, a Jacob y las 12 tribus. Y de las 12 tribus da un mandato. Solo los de la tribu de Leví pueden ser sacerdotes. Esa es la razón por la cual, cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, cada que hablan de un sacerdote, le hacen una lista de la genealogía, para que ustedes entiendan que sí viene de la tribu de Leví, que no es un sacerdote chiviao, que no es un sacerdote falso, que sí es levita. Por eso se llaman levitas, y por eso hablamos del libro de los Levíticos, porque en el Levítico es donde el Padre Celestial le ordena a los sacerdotes cómo comportarse, cómo hacer un ritual. Óigame, hay 3 tipos de rituales en el Levítico. El uno, en reparación de los pecados del pueblo. Entonces lo que hacían era, el pueblo iba y entregaba los mejores novillos. Si había un novillo con una orejita así, no lo recibían. Medio cojito, no lo recibían, porque es el signo de que Dios merece lo mejor. Lo otro era que el novillo, llamémoslo novillo, pero ustedes ya entienden que es un toro, sino que es que la Biblia, cada que se refiere, lo veo yo como novillo. Pero vuelvo y le digo, en nuestra jerga paisa, un novillo es un toro capado. O sea, ya no es toro. O sea, ya no serviría para ofrecerle porque está capado. Y tenía que ser primogénito, o sea, el primero. Era el primero de una vaca. No podía ser ni el segundo ni el tercero, y ustedes ya lo van a entender por qué. Y entonces el sacerdote, ciñéndose con obediencia de la tribu de Leví, era el único que podía ofrecer sacrificios, y habían 3 tipos de sacrificios. El uno, en reparación por los pecados del pueblo.
Y eso tenía un ritual espiritual. El segundo, en acción de gracias por el pueblo. El pueblo, usted decía, voy a dar un novillo en acción de gracias por mi familia o por un regalo que me hizo mi Dios. Llevaba un novillo y el sacerdote lo sacrificaba en acción de gracias. Y había una tercera celebración que era por los difuntos. Léanlo en el libro de los Macabeos y verá que don Macabeo recogía plata entre los, recogía ofrendas dentro de los judíos y dentro de sus ejércitos para mandar a decir lo que llamamos ahorita misas, pero en ese tiempo era para mandar a ofrecer sacrificios por la vida de los muertos. Como los protestantes no tienen el libro castraron la Biblia, se les olvidó que la palabra de Dios, oiga cómo termina. Léame aquí, general. Oiga cómo termina la Biblia. El que dé testimonio de estas cosas. No, un poquitico más para arriba, eso ya es punto final. Y si alguno quitase cualquier cosa de la palabra del libro de esta profecía, Dios le quitará a él el libro de la vida y de la ciudad santa, y no le dará parte en lo escrito en este libro. El que dé testimonio de estas cosas dice, ciertamente, yo vengo luego. Amén. Amén. Óigame pues cómo termina la Biblia. Ese es, nadie, oiga, ni la Virgen María, ni Lutero, ni los protestantes, ni los comunistas, ni los socialistas, ni los ateos, ni el que crea o que no crea. Nadie le puede quitar ni poner a la Biblia. Si viene la Virgen y le quita algo a la Biblia, inmediatamente sabemos que es el demonio vestido de la Virgen. Ni un obispo, ni un cardenal, ni un papa, nadie, la revelación completa está en la Biblia. Entonces, como los hermanos separados, en 1530 y piola que se separaron, les dio por escoger lo que les convenía y lo que no les convenía. Entonces sacaron el libro de los Macabeos, entonces por eso ellos no oran por los difuntos. Y Levítico también. Del Levítico lo tienen, pero se le hacen el bobo, no lo leen. Ellos leen, es un texto donde diga que María no es la mamá y no existe. Pero bueno, ese es otro problema. Pues la verdad es que yo no entiendo cómo ellos pueden no entender la casta sacerdotal cuando desde el Antiguo Testamento le miga. Es más, en el Antiguo Testamento, léanlo con cuidado. Los que no, óigame, pues, los únicos que podían cargarle el arca de la alianza, donde estaba Dios, eran los de la tribu de Leví. Y aún así, dentro de los tribus de Leví, no todos eran sacerdotes. Los únicos que podían ingresar a la tribu, al arca de la alianza, eran los sacerdotes consagrados. Y los únicos que podían tocar los copones sagrados y las cosas sagradas eran los sacerdotes que tenían las manos consagradas, desde el Antiguo Testamento. Y leyendo a David, se dan cuenta ustedes de que las fiestas de acción de gracias de David, eso eran 5.000, 10.000 novillos, tantas ovejas, tanto. Eso eran cantidades, era hasta un mes. Pero resulta de que por allá en un texto aislado aparentemente, digo aparentemente porque en la Biblia no hay nada no hay nada aislado, todo está concatenado. Abraham le paga diezmos a Melquisedec. Melquisedec es el único sacerdote que en la Biblia es literalmente un aparecido. No tiene linaje, no se sabe de dónde apareció. Lo único que se sabe es que la palabra Melquisedec quiere decir rey de paz. Y Melquisedec fue el primero que celebró el sacrificio no con novillos,
no con sangre de corderos, sino con pan y vino. Y Abraham le pagó diezmos, y los diezmos están hechos en la Biblia para los sacerdotes. Que es otra cosa que no entienden los hermanos separados cuando les cobra diezmos a alguien que no es sacerdote. Porque eso está en la Biblia. El diezmo es para el sacerdote. Que ya diga la palabra de Dios, dice, no pongas bozal al buey que ara. El que predica tiene derecho a su paga y a vivir de la predicación. El que le dé un vaso de agua, el que lleva mi palabra. Que el Señor le diga a la gente que puede vivir de la predicación, sí. Pero que haya un texto que diga que el diezmo lo puede cobrar un predicador, que lo puede cobrar Pedro Gómez, o que lo puede cobrar Bernardo Valencia, o que lo puede cobrar otro predicador. Eso es mentira. El diezmo bíblicamente está destinado para el sustento de la clase sacerdotal. Punto. El resto llámenlo caridad, llámenlo como quiera. Una cosa es la caridad y otra es el diezmo. O el diezmo lo tiene que pagar en la iglesia al sacerdote y decirle, Padre, este es mi diezmo, porque eso lo utiliza la iglesia para pagar, para sostener a los sacerdotes. Yo estuve predicando en el Chocó, en el 2 y en Tadó. Le cuento sinceramente, pobre padre de allá no comiendo arroz. Yo me ponía a almorzar y yo no, era tal el morro de arroz que yo no veía al cura al otro lado. Y es en serio. La pobreza más franciscana, celebramos una Semana Santa allá y mi palabra, la tuniquita de los apóstoles eran las sábanas raídas, pero raídas, como comidas por los ratones, que tenían que llevar los mismos apostolitos. No conocí en el dorrentador nada nuevo, no conocí unos zapatos nuevos, no conocí una camisa nueva, no conocí una sábana nueva, no conocí nada nuevo. Ustedes no me imaginan lo que es la limosna en el Estado, ni para qué recoge. Hay que llevar, hemos dicho, hay que al contrario llevar. Les voy a contar una anécdota ahí de paso. Me tocó ir a predicar y la gente quedó tan agradecida que el último día yo sentí lo que sintió Jesús en Belén. El bus pasaba a las 5 de la mañana y a las 11 empezó la serenata. Me llevaron serenata por ahí 10 tríos. El uno de ciegos, el otro de tartamudos, el otro en la pobreza más berraca, pero me llevaron serenata. Yo lloraba, no, las más bellas del mundo entero. El músico muequito, el músico cieguito, tocando en una guitarra de 3 cuerdas, pero lo hacían con un amor, con una elegancia, con una cosa que yo lloraba. Lo más bello del mundo entero. Y una hora antes de montar al bus, me hacían cola y cada uno me entregaba sus riquezas. Se lo juro que una señora me llevó 3 pancitos que los había hecho él. Yo lloraba. Otro me llevaba un borojó, que es lo único que hay por allá. El otro me llevó chontaduro y una señora me regaló un queso. Y entonces yo iba con José Antonio, que es el patrón mío, y entonces yo se lo regalé, cómase. Y entonces el hombre lo comió y luego acá dijo, oiga Pedro, ¿y usted por qué me regaló ese queso? Le dije, hermano, porque yo no he visto una vaca en 50 años. Yo no he visto en los negras amamantar. Era eso el tamaño del queso, era así, vea. ¿Cuál panela de dónde? Lo que es el calor que nos murió el patrón.
Óigame pues. Entonces, Abraham le dio diezmos a Melquisedec y Melquisedec fue el primero que celebró sacrificio a Dios con vino y con pan. Resulta que Adán y Eva no le mostraron finura a Dios y por eso fuimos echados del paraíso, hasta que llegó un personaje que se llama Abraham. Abraham era un joven rico, de buena familia, adinerado, pero fue el primero después de Adán y Eva que le creyó a Dios. Imagine un hombre joven y rico y le habla el Señor. Estamos hablando en una época en que no estaban evangelizados como ustedes. Y le dice a Abraham: salga de su casa, de su familia, deje a su papá, a su mamá, deje las riquezas, tírese al desierto, que en el desierto y en el desierto donde no hay nada, Dios siempre mostrando que de la nada lo hace todo y que todo lo puede, le voy a regalar una gran esposa, unos buenos hijos y lo va a hacer rico y lo voy a hacer jefe de muchas naciones. Y Abraham literalmente salió y se fue. Le creyó, oyó la voz de Dios, le creyó, dejó todo y se fue para el desierto. Y nada, ¿cuál esposa en el desierto? Nada, no habían sino cangrejos. Y pasaron los años hasta que conoció una cagona muy linda y se casó con ella, Sara. Pero la tal Sara, entre otras cosas, no volvió Sarita. Era la hermana Isabel. Pues Isabelita la que no volvió, está lividita. En todo caso, Sarita, que me hizo acordar de la prima Isabel, porque Sarita a los 70 años y no tenía hijos. Y el Señor le había prometido a Abraham que le iba a regalar uno. Pues la verdad, yo con una señora de 70 años que no tenga hijos, pierdo la fe, ¿o no? No, un agravante. En ese tiempo entonces Abraham podía tener 80 años, en ese tiempo no había Viagra. Óigame. Y óigame la berraquera de Abraham. Aún así no dudó. Y la señora cumplió 80 años y no dudó. Y la señora ya de cajita de dientes y dio fue vidrio y pata de palo. Y el hombre no perdió la fe. Hasta que una vez se le apareció un ángel. Y le dijo a Abraham: dentro de un año su esposa va a tener un hijo. Y la esposa, lean la Biblia, y la esposa oyó detrás de la puerta y se atacó en la risa. Y los ángeles fueron y la regañaron: ¿por qué te ríes? Y le zampan un repelio: ¿por qué no crees? Mi Dios mostrando que de la nada lo hace todo. Y fijo, se vino con una belleza de petacón. Eso pesó como 9 kilos. En ese tiempo no había báscula, pero yo sé. Un catabrón hermoso. Óigame, como yo me pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes espera una promesa del Señor 80 años? Oigan. No, en el tiempo, con la época de... Óigame la belleza. Y cuando el niño tenía 13 años, esto es muy importante entenderlo para poder entender la Eucaristía, la comunión, porque el jueves celebramos el Corpus Christi, o sea, no hemos perdido el rumbo, sino para que vamos entendiendo de dónde sale la Eucaristía. Entonces, cuando el muchachito de Abraham tenía 13 añitos, eso era hermoso, era un cagón, un hijo de un santo, hijo de tigre, nace pintado, y de una santa de esas. Y el Señor llamó a Abraham y le volvió y le pidió el aceite. Y dijo: don Abraham, déjame saludarlo. Abraham, ¿me amas? Y dijo Abraham: con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi ser.
Crees en mí, confías en mí, esperas en mí. Creo en ti, confío en ti, espero en ti. ¿Me amas más que a tu esposa Sara? Digo, sí. ¿Me amas más que a tu hijo? Sí. Compruébalo. Coge a Isaacito, cárguemelo con la madera 3 días y llévemelo 3 días de camino, y cuando llegue al monte usted arma la leña, lleve un lazo para que lo amarre de patas y manos, y entonces lleve un puñal, entonces le apuñala el corazón y le dijo cómo hacer, y luego le mete candela para que el humo me suba al cielo. Y alguien le quiso Abraham. 80 años esperando es la promesa de ese cagón. 13 añitos, usted imagina lo lindo, la traga, el amor. Y oiga la berraquera de nuestro padre Abraham. Se fue y se llevó el muchachito. Usted se imagina el muchachito en el paseo. Papito, te amo. Papito, ¿para dónde vamos? Está la leña para el asado. Papito, ¿por qué no trajimos a mamá Sarita? Uy, papá, qué viaje tan chévere. Qué rico. ¿Usted se imagina qué sentía Abraham? ¿Usted sabe para qué lo mandó mi Dios 3 días de camino? Para que se mamara. Y oiga la berraquera de Abraham, lo contrario a Adán. Fue y lo amarró. Y cuando le va a zampar la puñalada, un ángel le tuvo que coger la mano. ¿Sabe por qué le tuvo que coger la mano? Porque el Señor, que conoce el corazón del hombre, sabía que iba sin cañas. Y como el Señor, ¿cómo le pagaba el Señor a Abel? Le devolvía el 100 por 1. Entonces, oiga lo que ocurrió. Aquí nace la Eucaristía. Llegó y le dijo el ángel: detente, Abraham, no mates a tu hijo, porque yo, tu Dios, aportaré el cordero para este sacrificio. Y en ese momento, un cordero estaba atado en una zarza. Ese cordero era Jesús. Así como Abraham, por amor a Dios, fue capaz de cargar 3 días a su hijo con la leña para sacrificarlo por amor a Dios, pues Dios, que es más que Abraham, le estaba diciendo: yo sacrificaré, cargaré a mi hijo 3 días con la cruz y lo sacrificaré por amor a la humanidad. Porque Abraham no es más bueno que Dios. Dios es más bueno que Abraham. Por eso Jesús es el Cordero de Dios. Y Abraham sacó el cordero, ese cordero era Jesús, y lo sacrificó. Y ahí selló la alianza con sangre. La primera alianza de Abel con Dios fue de sangre. Y Abel dio su propia vida por amor a Dios. Abraham llevó a su hijo e iba a dar la propia vida de su hijo para demostrarle que el hombre amaba a Dios. Y Dios selló con su sangre esa alianza y le dijo: yo daré a mi hijo, lo cargaré 3 días en la cruz y será el cordero. Pasan 2000 años. Para que ustedes entiendan, la Iglesia Católica cuenta 6000 años de humanidad, a pesar de que la humanidad tiene millones de años, para que le digan a los intelectuales, porque en la Iglesia Católica contamos la humanidad desde el diluvio universal. El diluvio fue un borrón y cuenta nueva, fue la purificación de la humanidad. Entonces, del diluvio universal a Abraham hubo 2000 años. Y de Abraham a Jesús hubo 2000 años. Y de Jesús a la segunda venida hay 2000 años. A los 10.000 años viene Jesús. Y óigame la maravilla. Antes de morirse,
lea con cuidado la palabra de Dios y llama a los apóstoles. Y les dice, vayan a tal parte, y en el parque verán un hombre que pasa cargando una vasija con agua. Ese hombre es el encargado de prepararme la última cena. Díganle que me prepare la última cena. Se van los apóstoles. Y fijo, encontraron un tipo con una tinaja de agua atravesando lo sabía todo. Y le dijeron, venga usted fulanito y tal, y sí, cómo no. Ah, que usted tiene todo para la celebración de la última cena. Y digo, sí. ¿Sabe qué tenía ese tipo? Nada más ni nada menos que el Santo Grial. El Santo Grial era el copón con que celebraba Melquisedec. Jesús, la última cena, la celebró con pan y vino, según el rito de Melquisedec. Por eso Jesús es sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Van a entender ustedes ese salmo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Con Jesús nace un nuevo sacerdocio. Ya no eran sacerdotes solo los hijos de Leví. Ya eran sacerdotes cualquier hombre de cualquier patria, de cualquier raza, de cualquier familia, de cualquier nación, de cualquier estatus social que Dios llamara para servir al sacerdote. Y ese nuevo sacerdocio ya no tendría que matar novillos.